Bueno, ahora tengo la suerte y el gusto de presentar a nuestro último ponente. En primer lugar, quería decir algo más personal, ¿vale? Que quiero que seamos todos conscientes de que esta persona cumple una gran labor de la vida del deportista, pero que muchas veces queda en la sombra de ese rendimiento o esos logros que consigue nuestro deportista. Psicólogo del deporte y sanitario, especializado en programas de entrenamiento psicológico desde 1980. A lo largo de más de 4 décadas ha desarrollado su labor con deportistas de alto nivel, participando en campeonatos nacionales e internacionales, como los Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos. Ha sido responsable del servicio psicológico del CSD, dentro del programa Deporte y Salud, desde 1990 hasta 2021. En este periodo ha trabajado en la preparación psicológica de deportistas y en la colaboración con entrenadores para los Juegos Olímpicos, acompañando a la delegación española desde Barcelona 92 hasta París 2024. Además, ha formado parte de la comisión médica del COE a los Juegos Olímpicos, Río 2016, Tokio 2021 y París 2024. Su trayectoria se caracteriza por integrar la psicología del rendimiento con la salud mental del deportista, promoviendo una visión multidisciplinar que busca la mejora del rendimiento, pero también, y más importante, la protección del bienestar y la calidad de vida durante toda su carrera. Hoy nos presenta la ponencia titulada Psicología del deporte versus salud mental, en la que abordará la importancia de acompañar al deportista no solo en la competición, sino también en su desarrollo personal, gestión emocional y transición deportiva. Me gustaría recibir con un gran aplauso a Pablo del Río Martínez. Bueno, yo no me oigo, no sé si esto funciona o no. A ver, ¿hola? ¿Ahora? Sí. Bien, en primer término, dar las gracias al anfitrión, es decir, a la Universidad CEU San Pablo, dar las gracias a los organizadores del CROSS y, por supuesto, agradecer a la Diputación de Sevilla que invierta en deporte, en cultura y en formación. Cuando se unen intereses conjuntos, las cosas salen bien. Si os dais cuenta, y habéis leído últimamente cosas sobre psicología del deporte, está apareciendo un término del cual yo reniego bastante, que es la salud mental. Porque si nos hacemos caso a lo que se publica y a lo que se dice, podríamos llegar a la conclusión de que todos los deportistas o todos los que hacemos deporte estamos taraos, es decir, tenemos alguna patología, nada más lejos de la realidad. Y yo he hecho en falta últimamente el hablar de las ventajas de la práctica deportiva en todos los niveles, desde la iniciación hasta la alta competición, las ventajas que tiene para el equilibrio, para la estabilidad de la persona y de aquellos que hacen práctica deportiva. Por lo tanto, he puesto salud mental del deportista porque no tenía más remedio, porque lo que yo quiero hablar es de psicología del deporte versus salud mental del deportista. Yo os hablo desde la experiencia de más de 50 años en las instituciones deportivas, primero como funcionario y luego como psicólogo, y habéis podido comprobar en la intervención de Ainhoa que es muy difícil ser un buen profesional en torno al deporte si no se conoce el deporte o la especialidad. Porque, claro, la pasión y la ilusión a la que ella hacía referencia pues es la que tenemos la mayoría de las personas que trabajamos en este ámbito. Pero es muy difícil ser un buen médico deportivo, un buen psicólogo deportivo, un buen periodista, un buen letrado deportivo si no conocemos las infraestructuras del deporte. Hay muy buenos psicólogos, pero psicólogos que conozcan las infraestructuras y el funcionamiento del deporte no son tantos. Y cuando queremos adentrarnos y hacer un trabajo específico, es necesario el conocer esto. Bueno, la vida de un deportista es muy larga, tremendamente larga. Yo llevo con deportistas que llevo trabajando pues, en torno a 9, 10, 11 años. Y claro, algunos, qué cara, ¿verdad? Dice, ¿y qué haces tú en 11 años con un deportista? Pues trabajar y enseñarle herramientas y habilidades porque, fijaros que el estatus y el rol del deportista va cambiando año a año. Año a año. Muchas veces la prensa me dice, oye, ¿cómo trabajas la presión? Pero si es que un chaval que es senior lleva compitiendo desde los 14, 15 años en categorías inferiores. Por lo tanto, decir, la propia experiencia le va haciendo coger el mismo habilidades. Entonces, ahí tenéis, por ejemplo, pues una plata, la primera plata que ganó un deportista, que yo trabajaba con él en Atlanta en 96, pasando por Carolina Marín, campeona de Europa en el 14, campeona del mundo, campeona olímpica en Río. De ahí a la derecha tenemos un deportista con la cara tapada.
Este deportista es un judoka que en Río, en el 2016, yo ya llevaba unos años trabajando con él, perdió el primer combate con un alemán, después de ir ganando. Y claro, 2016, y resulta que llegamos al 2024, unos años después, fijaros si han pasado cosas, y ese deportista en el 2023 queda campeón del mundo y en el 2024 saca una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Imaginaros en todos esos años el recorrido, las experiencias de ese deportista y todo lo que se puede trabajar con él. Yo soy muy de frases, en mi despacho anterior la pared estaba toda llena de frases y he seleccionado esta, en la que dice que ser un ganador es una forma de pensar, una actitud que no depende del resultado de una competición. Yo me gustaría que reflexionéis un poco. ¿Ser un ganador se puede entrenar? Yo creo que sí. Yo les entreno para ganar, pero para ganar como consecuencia de superarse a sí mismos y de ser mejores. Porque muchas veces nos enfocamos en los resultados y los resultados no dependen del deportista, como otras muchas cosas que no dependen del deportista. Entonces, la presión, la ansiedad, el estrés, todo ese tipo de cosas que ahora están muy de moda y se habla mucho de ello, pues al final resulta que esto se puede entrenar y se puede trabajar. Mirad, en el mundo del deporte cada vez hay más profesiones, cada vez hay más profesionales. Está el community manager, está el que lleva las redes, está el médico, el adaptador, el fisioterapeuta, el psicólogo, el entrenador, la familia, la pareja. Imaginaros todo esto. Entonces, claro, un deportista, para manejar toda esa interacción y toda esa comunicación que le llega, necesita tener recursos. Por lo tanto, cuanto mejor sea la formación de los profesionales que trabajamos con los deportistas, mejor para el deportista, y mejor para el entrenador y mejor para el entorno. Por lo tanto, creo que sois alumnos de educación física, etcétera, etcétera. Cuanto más formación tengáis de habilidades psicológicas, como entrenadores o como animadores deportivos, etcétera, etcétera, mejor va a resultar vuestro trabajo. Por lo tanto, hoy día lo que se tiende es a hacer un trabajo interdisciplinar, en el que los diferentes roles tal. Bien. Yo desde el año 84 la salud mental ya formaba parte de mi programa de entrenamiento, porque es una cosa que es intrínseca, que es que forma parte de ello. No tenemos que hacer nada especial, ¿no? No tenemos que hacer nada especial, pero hubo una fecha, un antes y un después, que fue el 26 de julio del 21. El 26 de julio del 21, ¿dónde estábamos? Pues estábamos en Tokio con mascarillas y tomándonos la temperatura cada vez que entrábamos y salíamos de la vía. Y entonces ahí hubo una deportista que era la estrella de esos Juegos. Hablo de memoria, creo que venía con 3 oros y un bronce de las Olimpiadas anteriores de Río. Y entonces, en la final de all round, el conjunto del equipo, dio un paso así y dijo: señores, yo me voy, lo importante ahora es cuidar mi salud, cuidar mi integridad física y no hacer lo que los demás quieran. Yo no tengo por qué ser un mono de feria y jugarme la vida saltando un trampolín. Y esa era la americana Simone Biles. Anteriormente ya la tenista japonesa, Naomi Osaka, en el 21, en el torneo de Roland Garros, también hizo una rueda de prensa y se echó a llorar, se desvaneció un poco, se vino abajo, y ella comentó que venía sufriendo una depresión desde el Open de USA del 2018. Aquí, con este tipo de términos y de noticias en la prensa, hay que tener mucho cuidado, porque la prensa mediática es muy dañina. Porque aquí la noticia no es que alguien bata un récord del mundo. La noticia es que alguien se ha tirado por una ventana. O la noticia es que alguien tiene una depresión. Pero claro, esa depresión, ¿quién la ha diagnosticado? ¿El primo? ¿El hermano? ¿El vecino del quinto? ¿El entrenador? Porque normalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se están confundiendo los síntomas con las patologías. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice: oye, pues yo tengo una depresión, pero es una depresión reactiva. Pues una depresión reactiva es lo más habitual y lo más normal en nuestro día a día, porque es una depresión reactiva que tiene como consecuencia pues, de la pérdida de un familiar, de una ruptura afectiva, y eso lo tenemos todos. Pero eso no es para hacer un drama y hacer un titular de primera portada en un periódico deportivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que realmente decimos y saber qué son síntomas y qué son patologías. Porque yo como profesional, para diagnosticar una depresión, para mí no es fácil. Fijaos lo que os digo. Cuanto ni más para un periodista.
A mí me hace mucha gracia el periodista que está arriba en un campo a 200 metros y se cae un futbolista y dice, sí, eso es un problema de los isquios, tienen 3 meses de recuperación. Joder, estos tíos son Dios, tienen una visión increíble. A lo mejor un fisio, un médico sale y no sabe lo que tiene, pero el periodista ya está diciendo el diagnóstico, la rotura, la rehabilitación y lo que tienen que hacer. Bueno, pues todo esto hay que tener cuidado y sobre todo cuando se habla de personas en primera instancia, ¿no? Entonces, esto para ciertas instituciones, para ciertos profesionales del periodismo y para muchos dirigentes fue un antes y un después. Entonces, como consecuencia de esto, ahora no se hace nada más que hablar de salud mental. Y yo me pregunto, ¿y qué es la salud mental? Porque si hablamos de salud mental, estamos hablando ya de una patología. El día 30 de julio del 21, 3-4 días después de la retirada de Simone Weil, hay no sé el autor, el periodista, pero dice, dejemos que los deportistas lleven su ritmo, aparquemos los récords, evitemos predecir el futuro con realidades que podrían no suceder nunca. Muchas depresiones vienen por alimentar expectativas que nunca se cumplen. Las palabras son gratis, pero tienen un precio muy alto. El mayor regalo que puede recibir un deportista es ser valorado por su esfuerzo diario. El resultado final, como tantas cosas, nunca depende de uno mismo. Esto no es mío, esto es de un periodista que no sé, tengo que ir a la hemeroteca y ver quién realmente publicó esto, pero eso fue 4 días después de la retirada de la gimnasta. Bien. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que aquí podemos manejar 3 términos, lo que es la psicología del deporte, el entrenamiento psicológico y la psicología preventiva, que es donde yo creo que está el futuro de la psicología y el futuro del deporte desde las habilidades mentales. A ver, partimos de una premisa, es decir, cuando a mí un deportista va a mi despacho y quiere trabajar conmigo, no va porque tenga una patología, porque tenga un problema. Simplemente va porque quiere optimizar su rendimiento. ¿Optimizar su rendimiento para qué? Para rendir más, para divertirse más, para disfrutar más. No van con un problema y con una etiqueta. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el punto de vista político, social y de algunos otros grupos, se está intentando asociar la psicología del deporte con la patología. Y nunca, luego lo diré, pero nunca más lejos de la realidad. Esto es un engaño. No, ven a trabajar conmigo, que yo te vendo el crecepelos, pero tú si vas a un psicólogo es que estás enfermo. Y usted no tiene nada que ver. Es decir, la salud del deporte español a nivel de alto rendimiento es, yo diría que bastante buena, muy buena, desde yo conozco y luego os daré datos. Entonces, partimos de una situación que funciona bien, pero que podría mejorar o funcionar mejor. Mientras que, cuando hablamos de salud mental, hablamos de un trastorno y de una sintomatología. Entonces, aquí el tema es, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos para prevenir o trabajamos para curar? Porque si trabajamos para curar, cuando ya hay una patología, el problema ya se ha generado. Por otro lado, la salud mental dentro del sistema general de la sanidad central, autonómica, etcétera, etcétera, es la hermana pobre. Es la hermana pobre de la sanidad. Entonces, ¿dónde nos queremos meter? Entonces, claro, en la salud mental partimos de las condiciones que causan un deterioro clínicamente significativo, patologías, y que cumplen con ciertos criterios de diagnóstico, que hay que saber identificarlos. Entonces, claro, asociar la psicología del deporte con problemas patológicos es un gran error. Y muchas veces, durante muchos años, yo llevo años intentando luchar contra esto, pero también es cierto que ha habido grupos de falsos profesionales que intentan asociar y llevar esto a buen puerto, cosa que no es cierta. Bien, nosotros desde la psicología del deporte, ¿con qué trabajamos? Y el entrenamiento psicológico, trabajamos con personas. No nos olvidemos nunca de esto. El deportista, el entrenador, son personas que practican o que dirigen el deporte. Y como tal, tenemos que tratarlas. Tenemos que pensar primero en la persona y después en el deportista. Y esas personas trabajan en grupos, en equipos, etcétera, etcétera, que se entrenan, trabajan para ser mejores, para superarse a sí mismos. Eso es una filosofía que a mí me está dando muy buenos resultados en los últimos años. Yo no los preparo para ganar. Mi experiencia en los Juegos de París fue extraordinaria, una relajación, una calma, un disfrute. Aquello era
pues era como estar en casa. ¿Por qué? Porque lo habíamos entrenado, lo habíamos practicado. Entonces, trabajamos para superarse a sí mismos y, si es posible, ganar. Pero hay que comenzar por indicarle al deportista qué es rendimiento y qué es resultado, porque muchos no lo saben, lo confunden. Y un crono, si hablamos de atletismo, es rendimiento. Son tus series, son tus marcas, eso es rendimiento. Los puntos de un tirador con arco en un round es rendimiento. ¿Cuándo se convierte en resultado? Cuando tu rendimiento se pone en una escala en comparación con otros. Y entonces eres primero, segundo, tercero, cuarto, pasas a final, estás en podium, no estás, etcétera, etcétera. Entonces, como dije antes, partimos de una situación que funciona y que quieren que funcione mejor. Yo pienso que el entrenamiento psicológico debería de ser obligatorio. Eso es una doble página que dieron en el AS hace 5 o 6 años y lo sigo manteniendo. El entrenamiento psicológico, la psicología del deporte, en los diferentes niveles, debería de ser obligatoria. Porque hemos visto que trabajamos con personas, pero hay una persona que es una unidad somato-psíquica en evolución. La parte somática se ve, ¿no? Los fisios, los médicos, el cuádriceps, los músculos. ¿Y la parte mental qué pasa con ella? ¿No la trabajamos? Pues según la ONU somos somato-psíquicas en evolución. Y esa evolución, el deportista como persona, pues tiene que ir experimentándole, tiene que ir aprendiendo y configurándose. Los que desconocen las áreas de actuación de la psicología identifican la psicología del deporte con problemas. Nada más lejos de la realidad. ¿Pero por qué? Porque hay intereses creados. Yo cuando comencé en los años 90 en el centro de alto rendimiento, lo he dicho muchas veces, los deportistas que iban a verme no me venían a ver a mí, venían a ver a un ficticio fisio. No, voy a ver al fisio. Hoy día no, y en los últimos años entre los propios deportistas se recomiendan unos a otros. En esto hemos avanzado muchísimo. Es decir, el propio deportista es consciente y los entrenadores de las necesidades y de lo que aporta el trabajar los aspectos mentales. Fijaros que hay deportes donde la iniciación es muy temprana, a una edad muy temprana. Entonces, familiarización temprana, yo soy partidario. Una familiarización temprana es que el niño hace atletismo, hace lanzamientos, hace velocidad, hace vallas, hace balonmano, hace fútbol, hace de todo. Y luego está la especialización temprana. Entonces, hay muchos deportes y cada vez más en los centros de alto rendimiento, los deportistas cada vez entran a una edad más temprana. Y esto es un problema, porque se incorporan chavales con 15, con 14, con 15 o con 16 años. Y dejan su familia, sus amigos, cambian el ámbito escolar, cambian incluso de ciclo, porque a lo mejor están en bachiller o pasan a la universidad, etcétera, etcétera. Yo el otro día le decía a un chico, mira, este año olvídate de que pongamos objetivos de resultado, no nos interesan. ¿Qué es lo que nos interesa? Pues que realmente te adaptes a las condiciones de entrenamiento y a las condiciones de vida en las que tienes que estar aquí. En iniciación, yo creo que es recomendable la psicología del deporte. Pero en muchos casos, lógicamente, las instituciones no tienen dinero ni tienen fondos, pero son los entrenadores y los educadores y los profesores de educación física los que deberían hacer esa labor pedagógica, psicológica con los niños. Muchos niños se pierden en su trayectoria deportiva por la mala praxis y por el mal seguimiento que hacen los técnicos, porque les marcan unas expectativas y unas creencias que son erróneas. Por ejemplo, que un niño participe en un deporte de equipo en un colegio, bueno, pues la filosofía del colegio es que el deporte sea parte de la socialización, del entrenamiento, de la formación. Pero si ese mismo niño, con esa misma edad, participa en un club deportivo, ahí no van a participar todos, y van a participar los que realmente ganen, que es lo que quiere el entrenador y lo que quiere el club. En alto rendimiento yo creo que es necesaria, porque en alto rendimiento viene la especialización, viene el compaginar los estudios con los entrenamientos, hay que optimizar el tiempo y todo esto no es fácil, aunque uno esté en su casa no es fácil, cuanto más si estás en un centro de aislado. Y luego en alto nivel, lógicamente es imprescindible, porque todo suma, porque al final el que gana una medalla o el que hace un récord del mundo, un récord de Europa, un récord de España, tiene que estar muy convencido y tiene que saber cómo actuar en esas circunstancias. Cuando el deportista viene y le preguntas qué es lo que desea un deportista, yo antes de ayer hablaba con una judoka, le digo, pero tú, ¿por qué me has llamado? Bueno, me explica, ¿y tú qué es lo que quieres? Y me dice la chiquilla,
es jovencica, y me dice, yo quiero ser campeona del mundo, campeona de Europa y campeona olímpica. Digo, joder, pues estás tirando un triple ahí, muy difícil, pero ¿eres campeona de España? Bueno, sí, en categorías inferiores, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, vamos a ir paso a paso, vamos a ir por peldaños. El deportista lo que quiere y lo que desea que son resultados. Pero claro, cuando tú le dices al chaval, eso no depende de ti, te pone una cara de... Claro, y se lo tienes que explicar bien porque si no dice, no, este tío no cree en mí. Este tío no cree en mí, yo me voy. ¿Qué me está contando? Yo quiero ser campeón del mundo y este tío me dice que no. No, yo no te estoy diciendo que no. Te digo que para ser campeón del mundo hay que llevar una progresión, hay que tener unas marcas, etcétera, etcétera. Y entonces eso, lógicamente, requiere un tiempo. Entonces, claro, si los dejamos en el resultado, ahí se pierden. Pero como resultado hemos dicho que no depende de ellos. Mira, yo cuando llegan los chicos nuevos, ya no al CAR, yo ahora estoy ya fuera del CAR, pues les vacilo, en plan simpático, y les digo, uy, ¿qué tienes ahí en el brazo? O en la mano, tal. Tienes una fecha ahí, ¿no? ¿Qué tienes escrito ahí? Los tíos se vuelven locos. ¿Qué coño me está diciendo esto? Una fecha. Pues no veo ninguna fecha. Y yo digo, sí, tienes una fecha de caducidad, como las Coca-Colas. Dicen, ¿cómo? Sí, tienes una fecha de caducidad. Tú estás entrando al CAR, estás entrando al equipo, estás entrando a la selección ahora, pero igual que entres vas a salir. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? ¿1 año, 2, 5, 7? No lo sé. Y ahí es donde nos metemos con la parte de la carrera dual, es decir, el compaginar el entrenamiento y la formación, que es necesaria. Es necesaria compaginar el entrenamiento y la formación. ¿Por qué? Porque un chaval que llega a un centro de aislamiento, como puede ser un centro de alto rendimiento, las propias instituciones los engañan. Repito, las instituciones los engañan, comenzando por las propias federaciones, por el Consejo Superior de Deporte. ¿Por qué les engañan? Porque lo que quieren es una persona que entrene, que se dedique a eso, que haga marcas, que gane medallas y que ellos salgan en la foto. Así de claro, esa es la realidad, después de 50 años en el mundo del deporte. Tristemente, esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa luego con los chicos, las chicas, los deportistas que dejan la práctica deportiva? Y a veces se tienen que ir pues porque se han lesionado. A veces se tienen que ir, creo que Elena os ha hablado esta mañana, porque han dado un positivo. Y claro, yo no he oído, pero me imagino, ¿cuándo la gente se dopa? ¿Por qué? Los motivos, las causas. Claro, todo eso se puede prevenir, todo eso se puede trabajar. Claro que se puede trabajar. Pero muchas veces el deportista tiene una motivación que es la motivación al miedo a dejar de ser. Y siguen ahí, con 20, con 28, con 30, con 32 años. Y al final dices, ¿para qué? Si realmente tienes unas limitaciones y hay gente que viene por detrás apretando. Pero siguen ahí metidos. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que llevarles hacia lo que hay que hacer, es decir, hacia el rendimiento, optimizar el rendimiento, que es un poco mi frase. Optimizar el rendimiento, pero si nos damos cuenta nosotros, todos nosotros, porque ahora me estoy dando cuenta también que los programas que estoy utilizando para el deporte de alto nivel son los mismos que estoy utilizando para gente del cine, para directores de empresas, para pianistas, para directores de orquesta, para cualquier otro ámbito de la sociedad, porque al final todos tenemos la necesidad de optimizar nuestro rendimiento, porque todos estamos expuestos a una evaluación y a una valoración externa. Bueno, entonces aquí, por un poco más rápido, comienzan una serie de técnicas, etcétera, etcétera, pero al final, bueno, lo que se trata es de estar a gusto contigo misma y disfrutar del proceso. Mirad, la segunda dice, la motivación. La motivación es algo que se trabaja muy habitualmente, con programa de metas, con objetivos, con evaluación de la temporada, planificación de la siguiente, objetivos de rendimiento y de resultado, si estamos hablando de deporte de alto nivel, porque al final no olvidéis, las becas vienen por las marcas, vienen por los resultados, las becas ADO, las becas Podium, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la motivación hace que, si nosotros la trabajamos bien, estamos evitando ya ciertas patologías, por ejemplo, estrés, ansiedad. Un deportista que tenga unas metas, unos objetivos que no sean realistas, le estamos creando un problema. Un entrenador que no conozca los objetivos de su deportista es un problema. O bien porque estén por arriba o bien porque estén por abajo, pero tienen que estar en la misma línea. La orientación motivacional que tenga el deportista va a determinar el que él tenga más o menos presión en la competición. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la motivación con la presión, con la orientación motivacional? Por ejemplo, hay deportistas que están muy orientados hacia la aprobación social y siguen haciendo deporte cuando tienen todavía ya unas edades avanzadas por los padres, por el ámbito familiar, por el entorno, etcétera, etcétera, en lugar de hacer deporte por ellos mismos y para sí mismos.
Entonces, la orientación motivacional y un programa de metas bien estructurado nos da una estabilidad emocional importante. Si esto no se hace, ¿qué vamos a tener luego? Problemas. ¿Problemas de salud? Posiblemente. Pero esto se puede evitar, esto se trabaja. Bien. Mira, el tiempo en el deporte tiene un significado diferente al resto de las actividades. Porque el deportista al final se jubila siendo muy joven. Se retira siendo muy joven. Y la mayoría de ellos, el mayor porcentaje de ellos se retiran sin haber cumplido sus expectativas de resultados. Aunque las experiencias en la práctica deportiva no se las puede quitar nadie, porque son tremendamente enriquecedoras. Entonces ahí tenéis, por ejemplo, 2016 y allí en el 2023 el caso que os comentaba antes. En el 2016 pierdes en el primer combate en los Juegos Olímpicos en Río y en el 2023 eres campeón del mundo. Entonces, fijaros los picos. Este deportista es el judoka que más medallas internacionales tiene en la historia del judo español. El que más medallas tiene. Pero aún así ha habido muchísimos altibajos. Y en esos altibajos hay que estar para apoyarle y ayudarle. Y ahí tenéis en el 2016 el caso de un campeón olímpico que nadie lo esperaba. Yo trabajaba con él, pero trabajaba principalmente con el K4. Y este muchacho en el K1, pues Marcus Cooper, lo conoceréis, que tiene 3 medallas olímpicas, etcétera, etcétera, pues ha seguido 9, 10 años después y sigue estando en la élite mundial. Pero cuando Marcus ganó el oro, en el viaje de vuelta, me estaba contando unas historias, veníamos juntos en el avión, y yo decía, este chaval está alucinando, ¿pero qué me estás contando, Marcus? Pero vamos, céntrate un poco. ¿Tú eres consciente que eres campeón olímpico? No era consciente que era campeón olímpico. Y me quería plantear unos cambios de planificación para que yo convenciese al entrenador, no sé qué. Digo, pero vamos a ver, chico, olvídate. Eres campeón olímpico y vas a tener que estar en el CAL y someterte a las normas que te marque la federación. Entonces, el cambio de su estatus y de su rol a nivel deportivo, a nivel personal, supuso un cambio muy importante en su vida. Y esto también hay que enseñarles a ganar. Porque hay que enseñarles a ganar y a perder, porque van a perder y van a ganar. Van a perder más veces que las que van a ganar. Y esto hay que trabajarlo. Bien, entonces nosotros desde la psicología del deporte, de la psicología preventiva, lo que hacemos es aprender a manejar y convivir con la presión. La presión y el esfuerzo. Mirad, para los grandes campeones, la presión es un reto. Para los que no son tanto, a veces es una amenaza. Pero eso hay que darle la vuelta. Porque lo primero que se nos manifiesta, si lo percibimos como un reto, una amenaza, ¿qué son? Los pensamientos que nosotros tenemos en torno a lo que tenemos que realizar. Estrés e incertidumbre. Joder, estrés. Ahora se habla mucho del estrés y de la ansiedad, ¿no? Estrés y ansiedad. Antes la gente se ponía nerviosa. Ahora tiene ansiedad. Bueno, pues muy bien. Pero el estrés y la ansiedad, hay que decirle a la gente, tenéis que saber que no es algo patológico, que depende del nivel. Que hay unos niveles de ansiedad y de estrés adaptativa que son necesarios. ¿Os imagináis un deporte de contacto, judo, taekwondo, karate, donde no tenga un estrés y un nivel de ansiedad precompetitiva? Pues se la iban a dar todas en el mismo lado. Esto es necesario y hay que enseñarles a regular esto. ¿Cómo se manifiesta el estrés? ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? ¿Cuándo yo tengo estrés? Oye, pues cuando percibo que no tengo recursos suficientes para hacer aquello que yo me propongo o aquello que me demanda mi medio o la sociedad. Si yo tengo un programa de metas o de objetivos que no está ajustado a mis posibilidades, voy a estar en un constante nivel de estrés. Si yo estoy en un constante nivel de estrés, puedo llegar a tener un problema patológico. Pero si nosotros lo trabajamos antes, no. Los no logros parciales, la frustración. Hay mamás que dicen, Pablo, no le pongas al niño objetivos porque si no los cumple se va a frustrar. Joder, pues cojonudo, pues vale, pues lo que usted mande. Pero luego este chico, cuando tenga que ir a trabajar, cuando tenga que ir a estudiar, cuando suspenda la primera asignatura, etcétera, etcétera, ¿qué pasa con él? ¿Qué estamos creando? Tenemos que ser realistas. ¿La frustración es mala? No. La frustración es necesaria y lo importante son tener respuestas adaptadas ante la frustración. En lugar de abandonar, la frustración, si nosotros la percibimos como una emoción, ¿con qué la podríamos contrarrestar? Con otra emoción positiva, que sería el deseo. ¿No? El deseo. Bien, esfuerzo, cansancio, fatiga, pero ¿qué me estáis contando? Si los deportistas, los de atletismo son un poco tiquismiquis, y entonces siempre van así y tal, y se quejan mucho de las molestias, etcétera, etcétera.
Pero hay otros deportes que no saben lo que es entrenar sin dolor. No saben lo que es entrenar sin dolor. Pero cada deporte tiene su peculiaridad y sus características. Pero claro, cansancio, fatiga. Bueno, pues hacemos unos programas para enseñarle al deportista a cómo refocalizar, cómo combatir, cómo convivir con la fatiga y con el cansancio. Pero, por ejemplo, hay un factor ahí, cuando hablamos de cansancio y fatiga, que es la desgana. La desgana es un problema motivacional. Bueno, pues cuando uno está con un problema motivacional, pocas ganas, desgana, etcétera, etcétera, las sensaciones de cansancio se convierten en molestias y las molestias en dolor. Entonces, todo esto, ansiedad, miedo. ¿Cuándo se produce la ansiedad? Cuando yo percibo algo como una amenaza. Un examen, ¡buah!, me sudan las manos. Yo antes, cuando estaba sentado y estaba y no aquí, yo decía, joder, estoy nervioso. Pero al final, cuando uno está tenso o nervioso, pues te sudan las manos, tienes un poquito de taquicardia, incluso vas al baño 2 o 3 veces, tienes una gotita y vuelves. Yo cuando veo una competición me pongo cerca del baño y veo el nivel de ansiedad que tienen los deportistas en función de las veces que entran al baño. O cogen la bolsa y dicen, uy, tengo que buscar, y abren la bolsa 7 veces. Y este tío que está buscando. No sabe lo que está buscando, pero abren la bolsa 6 veces para ver si tiene los clavos, para ver si tiene no sé qué, para buscar cosas. Lesión, dolor, enfermedad. Las lesiones es lo más negativo para un deportista, porque además siempre vienen cuando uno no quiere. Pero claro, tenemos que tener la habilidad de, mira, pues es el mejor momento, estamos en pretemporada, hombre, para luego, para el aire libre ya vas a estar bien, o sea, hay que intervenir, hay que buscar siempre. Yo siempre digo que hay que sacar lo mejor de lo peor. Siempre. Siempre hay que sacar lo mejor de lo peor. Y luego, pues, las pérdidas familiares, las rupturas, los duelos, etcétera, etcétera. Entonces, con todo esto, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos para evitarlo? No. Esto hay que entrenar para afrontarlo y resolverlo y asumirlo. Yo tenía un piloto de Fórmula 3000 que tenía un miedo atroz a los aviones. Joder, y tenía que volar todas las semanas. Entonces, teníamos un problema de Dios. Al final no conseguí resolver el problema y dejó el automovilismo. O sea, estas cosas también pasan, ¿eh? También pasan. Entonces, hay que entrenarles para afrontar, para resolverlo y asumirlo. ¿Por qué? Porque el deportista, la persona, en general, tiene que aprender a convivir con esto. Como estábamos hablando de atletismo, digo, bueno, voy a traer aquí, además es mi paisana, pues entonces me puedo... Mirad, esto es una historia para recordar. Cómo una persona, por ejemplo, va a unos Juegos Olímpicos, va con 4 no sé cuánto, ahí está el tema, con 4:04, y entra en las eliminatorias como mejor tiempo. Estábamos aquí, el Serrano y yo estamos ahí, aquí, y entró como primer tiempo. Pasa a las semifinales y vuelve a batir su récord, su marca personal. Y se mete en la final, cosa que no estaba prevista, pero se mete en la final. Pero todo esto disfrutando y divirtiéndose de la competición, de unos Juegos Olímpicos en Tokio con mascarillas. Y llega a la final y baja su marca personal. Y queda 9ª. Ahora también ha quedado otra vez 9ª, pero bueno, parece ser que está abonada al 9. Y entonces dices, bueno, pero vamos a ver, llega a París y se casca 3:57. Y hace un récord de España que lo tenía Natalia Rodríguez, que era de 3:59 en el 2005. Pero claro, ese 3:57 no le permite meterse en la final. Y entonces hay una situación agridulce. Joder, he hecho récord de España, pero no me meto en la final. Entonces, esta deportista, si ve Tokio, dice, joder, he rendido de cine y el resultado ha estado bien. No tengo diploma, no tengo beca, etcétera, etcétera. Pero ahora viene a Tokio, hace mejor marca, hace récord de España y no se mete en la final. Para que veáis lo difícil que es la vida del deportista, ¿no? Lo difícil, este es un caso de... Hay muchos de estos, ¿no? Entonces, lógicamente, esto es un tema que... ¿Cuál sería la base de un buen rendimiento? Mirad, disfrutar y divertirse con lo que se hace. Si yo disfruto y me divierto de lo que hago, me voy a cansar menos, aunque me canse. Pero me va a costar menos esfuerzo y voy a tener mejor rendimiento. Luego os pasaré unas fotos de unos supuestos medallas olímpicas que yo les dije un día en una comida que tuvimos, digo, bueno, poned ahí lo que queráis, un bolígrafo, y curiosamente todos coinciden en lo mismo. Y dan las gracias por enseñarles a disfrutar. Por enseñarles a disfrutar y a divertirse con aquello que hacen. Porque si tú estás haciendo algo y los resultados no son los que son, si no te diviertes, ¿qué te queda?
Pensar que hay gente que con edades muy tempranas se especializan en un deporte que saben que no van a vivir de ello y están ahí 4, 5, 6 años entrenando todos los días. Con una media de 35, 40, los de atletismo entrenan menos, pero con muchas horas a la semana de entrenamiento, como si fuese una jornada laboral de 8 horas. Otro punto importante, entresacado cositas, estar en el presente. Estar en el presente es, Martita, el aquí y el ahora, que nosotros decíamos, ¿verdad? El aquí y el ahora, es decir, hacer lo que hago. Hacer lo que hago. Fijaros que nosotros tenemos el pasado, el presente y el futuro. Entonces, muchas veces el pasado nos enmascara el presente, porque estamos recordando, ¿te acuerdas cuando éramos niños, cuando jugábamos, cuando nos divertíamos? Y muchas veces el futuro, de forma involuntaria, también se mete en el presente, con lo cual nos queda como una Z, imaginaros una Z, donde el pasado y el presente no nos están dejando vivir el pasado y el futuro no nos están dejando vivir el presente. Entonces, cuanto más tiempo estemos en el presente, yo ahora tengo un chico y una chica que hacen mañana hacen la final del Campeonato del Mundo de trial en Arabia, de trial en bicis. Y ayer hablaba con ellos, y, oye, ¿qué? Pues hoy tenemos descanso, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Descansar, entrenar un poquito, soltar los músculos, mantener la activación bajo mínimos, cada cual la suya, y esperar a la final de mañana. Pero es importante estar en el presente. A veces vivimos agobiados por el futuro, de los recuerdos del pasado, y nos olvidamos del presente, que es lo más importante. Entonces, cuando la persona, no el deportista, cuando la persona es capaz de permanecer en el presente, la mayoría de los pensamientos negativos y los pensamientos que nos vienen a perturbar desaparecen. Hacer lo que hago. Me pongo a estudiar, me pongo a entrenar. Y a veces esto no es fácil, pero si se entrena es mucho más. Controlar exclusivamente lo que depende de nosotros mismos. Claro, muchas veces nos preocupamos y nos hacemos unas historias, y cuando tú le preguntas al sujeto, ¿pero esto depende de ti? No. ¿Qué te genera confianza? Os pongo un ejemplo. Y hay quien dice, hombre, pues a mí me genera confianza que mi entrenador valore mis logros y mi rendimiento en los entrenamientos. Digo, no, esto no nos vale. Dice, coño, ¿por qué? Porque no depende de ti. Porque tu entrenador te puede valorar o no te puede valorar. Lo puede considerar o no lo puede considerar. Es decir, para ver qué es lo que te genera confianza, utiliza referencias en las que tú seas autosuficiente. Es mucho más real. Adecuada motivación. Antes hablamos de la orientación motivacional, hacia la tarea, hacia la competitividad y hacia la aprobación social. Bueno, pues lo que debe de predominar es una orientación motivacional hacia la tarea, hacia el rendimiento, hacia mejoras técnicas, mejoras físicas, mejoras psicológicas, es decir, mejoras, herramientas, argumentos que tú tengas para hacer tu trabajo. Creer en ti misma. Creer en ti misma. Hay muchas frases, fijaros, que son falacias, y seguro que las habéis oído. Dice, el que quiere puede. ¿Qué os parece? Yo paso ahí por los libros esos de autoayuda de Renfe hoy. El que quiere puede. ¿Qué coño el que quiere puede? No os dejéis engañar, eso es una falacia, es una mentira. Os están engañando. Que yo quiero hacer muchas cosas y no puedo, os lo juro, ¿eh? Y me imagino que alguno de vosotros estáis pensando en hacer cosas que no podéis hacer. ¿No? O otra que te dicen, hay que soñar a lo grande. Venga, como está, campeón olímpico, campeón del mundo, campeón de Europa, campeón del mundo mundial. Pero soñar está muy bien, pero si yo me pongo aquí, me pongo con los pies sobre la mesa y comienzo a soñar y no trabajo, poco futuro tengo. Ahora hay otra que dice, puedo porque creo que puedo, o puedo hacerlo y lo sé. Esas sí son más positivas, sobre todo si están basadas en el trabajo del día a día, no en la ilusión y el soñar. El soñar, dejarlo para otros. Y por último, competir al margen del resultado. Son 6 cositas muy sencillas, pero insisto, que hay que entrenarlas. Competir al margen del resultado es, por ejemplo, un ejemplo de deportista que ha competido toda su vida al margen del resultado. A ver, ¿quién me lo dice? Venga, un deportista. Rafa Nadal. Rafa Nadal, tú te pones a verlo, quitas el sonido, tapas el resultado y dices a los chavales, ¿cómo va, ganando o perdiendo? Muchos te dicen, ganando, porque normalmente ganaba, pero tú no sabes si va ganando o va perdiendo. Yo he cogido secuencias de él cuando iba perdiendo en partidos duros
Y no hay diferencia cuando va ganando. Hacía exactamente lo mismo. Eso es competir al margen del resultado. Centrarse en cada punto, en cada jugada, en cada juego, en cada set. Eso es fundamental. Bien, ahí tenemos otro atleta. Berlín 2018, creo que fue el primer doble del Campeonato de Europa, ¿no? Y entonces, fijaros, dice, gracias Pablo por enseñarme lo más importante en el deporte de alta competición. Y el tío destaca la palabra disfrutar. Claro, cuando un doble campeón de Europa, doble campeón del mundo, doble medallista olímpico, te dice que lo importante es disfrutar, pues blanco y en botella, ¿qué quieres que os diga? Yo le doy las gracias y sigo trabajando y introduciendo en mis programas esas variables que al final son las que nos dan los resultados. Divertirse y disfrutar. Insisto, yo soy muy pesado con esto, pero es que esto nos da unos resultados increíbles. Claro, el periodista, yo le vendo titulares. Digo, no trabajamos para ganar, trabajamos para ser mejores. Coño, ¿y esto cómo que no? Aquí hay que venir a ganar. Sí, hay que venir a ganar, sí se puede. Pero si yo doy mi mejor marca, cuando tú vas a un campeonato del mundo, a unas Olimpiadas, como Marta, y hace mejor marca 3 veces seguidas, dices, joder, ¿qué le puedo pedir? No le puedo pedir nada, porque al final los demás también entrenan y también quieren ganar. Otro. Compite al margen del resultado y céntrate solo en aquello que depende de ti mismo. Así conseguirás cosas únicas. Claro, ellos ponen ahí eso libremente, pero es que eso lo he repetido 18.000 veces, con lo cual ya lo tienen aquí en su cerebro. Este es el judoka que os decía que del 16 al 25, Fran Garrigós. Entonces, ¿dónde está el trabajo y la labor de la psicología preventiva? Para prevenir que sucedan cosas, está pues, por ejemplo, el trabajar el tema de las lesiones. Cuando yo hago una planificación de la temporada, les digo, ¿qué adversidades podemos tener que nos impidan conseguir los logros que hemos puesto, de rendimiento y de resultado en deporte de alto nivel? Pues la mayoría de ellos dicen las lesiones. Bueno, pues luego lo veremos si nos da tiempo, pero hay que preparar al deportista. El anterior Álvaro hace 4 o 5 años se lesionó por una cuestión muy concreta y él me decía, joder, es que no me has preparado para lesionarme. Digo, ya, ¿cómo te preparo para lesionarte? Te tengo que preparar para afrontar la lesión. ¿Vale? Entonces, pero ahora los deportistas dicen, el primer problema, las lesiones. Entonces, claro, yo les digo, bueno, ¿y qué responsabilidad puedes tener tú en las lesiones? Asume tu responsabilidad. Y claro, te dicen alimentación, descanso, cuidados personales, buenos estiramientos, buena preparación, buena aclimatación, buena adaptación. Todo eso depende de ellos. Si tú haces esto, luego te puedes lesionar, pero las posibilidades de lesionarte son mucho menores. El quemarse, el burnout. Hay gente que se quema. Y se quema sin darse cuenta. Es como las tostadas. Las dejas, te das la vuelta y cuando ya se han quemado las tostadas. Pues hay mucha gente que se quema prematuramente. ¿Por qué? Pues muchos de ellos, porque tienen unas expectativas y unos objetivos que no están adaptados a la realidad. Y entonces van más y más y más. Y en el deporte y en la vida, más no es mejor. A veces más es peor. Conductas de alimentación. Bueno, pues hay deportes donde la gimnasia tienen que dar un peso, el judo, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas conductas también hay que intentar preverlas. La imagen corporal, ¿no? Por ejemplo, están las chicas de rítmica que fueron subcampeones olímpicas en Río. El dopaje, Elena ya os ha hablado del dopaje. Bueno, ¿el dopaje se puede prevenir? Pues muy difícil, pero sí se puede trabajar para educar y formar a los deportistas para que no utilicen esos métodos que son ilegales, ¿no? El abandono de la práctica deportiva. Hay gente que abandona la práctica deportiva. Hay chavales que los seleccionan, los meten a un centro de alto rendimiento y al año siguiente se van o no acaban la temporada. ¿Por qué? Porque realmente no saben a qué van allí. Desconocen las cargas de entrenamiento, desconocen los horarios de clase, desconocen las dificultades que tienen para la retirada. Claro, la retirada del deportista, ¿cuándo hay que prepararla? Pues hombre, hay que prepararla 2 días y medio antes de que se retire. Eso es lo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Pues no. La retirada del deportista tiene que ser paralela a la formación del deportista. Es decir, un chaval que con 14 o 15 años no estudia, abandona los estudios,
le parten el curso y sigues sin estudiar y estás 6 años para hacer un tafaz, algo no se está haciendo bien. ¿Y quién es la responsabilidad? Pues la responsabilidad es la federación, primera persona. El chico, la federación digo por permitírselo, las instituciones por permitírselo y, lógicamente, el equipo, el staff técnico que tenga. Entonces, la retirada, si no se prepara, es un trauma. Y hay muchos casos patológicos en relación con la retirada. ¿Por qué? Pues porque no se ha previsto, porque no se ha trabajado. Pero la retirada hay que hacerla paralelamente al desarrollo de... Y luego, algunas otras conductas que pueden generar. Mirad, ahí tenéis medallas en relación con la retirada y en relación con la carrera dual. Ahí tenéis... Yo tenía en el despacho, Marta, llegaste a ver, una hoja así, un folio, con 5 fotografías y un hueco en la foto que ponía, tú puedes ser el siguiente. Entonces los chavales iban y lo ven y dicen, hostia, campeón del mundo, campeón de no sé qué, tal. Y luego le daba la vuelta y les enseñaba la otra imagen. Fijaros que ahí está. Esos son 1, 2, 3, 4, 5 medallas en campeones del mundo del año 23. El año preolímpico, 5 medallas. Pero para mí lo más importante no son las medallas, es lo que está debajo. Grado en CAFID, máster en Dirección y Gestión de Actividades Deportivas, grado en Ciencias Políticas, doble máster, acceso a la abogacía y dirección de empresa, máster en adaptación pedagógica. Es decir, si os dais cuenta, todos tienen una formación académica, que no necesariamente tiene que ser universitaria, pero todos tienen una formación académica. Entonces, claro, la persona que tiene una formación académica te dice cosas como este señor que está ahí, que es Álvaro Martín. Y a mí en junio me dice, Pablo, yo el día 1 de septiembre ya sé lo que voy a hacer. Bueno, pero si me lo cuentas a mí, así yo lo sabré también. Y entonces él me cuenta sus planes. Digo, pues me parece muy bien. Él sabía que después de París se iba a retirar sí o sí, independientemente del resultado. Y se retira estando en lo más alto, con 2 medallas olímpicas. Ayer, casualmente, comí con él y está de abogado en un despacho prestigioso de Madrid. Entonces, claro, mientras que te viene otro deportista y dice, Pablo, es importante ser finalista. Y eso, hombre, porque la beca y la ayuda que me van a dar como finalista, de ahí depende mi familia. Fijaros la diferencia, cuando hablan de presión, la presión de uno y la presión del otro, nada que ver. Cuando ese deportista se metió en la final, dije, bueno, hemos salvado los muebles, ahora vamos a disfrutar. Pero de entrada se disfrutaba poco, porque había una obligación y había que adquirir unos recursos económicos. Entonces, fijaros que luego pasamos la siguiente, prácticamente es la misma, pero el que está compitiendo mañana, que es probable que también vuelva a ser campeón del mundo, Alejandro Montalvo, este no es un deporte olímpico, pero los 4 que hicieron medallas en el 2023 volvieron a repetir medallas en el 2024. ¿Eso es casualidad? Pues no, eso no es casualidad, eso es entrenamiento y trabajo. Entonces, su formación es la medalla más valiosa. ¿Por qué? Pues porque un deportista tiene mucho más recorrido como persona que como deportista. Como deportista tiene fecha de caducidad. Y la fecha de caducidad de un deportista es a una edad muy, muy temprana. Bien, cuando nosotros trabajamos desde el punto de vista de la psicología preventiva, nosotros lo que intentamos es identificar y anticiparnos a situaciones, problemas, que pueden ser las lesiones, que puede ser compaginar los estudios y el entrenamiento, y luego lo que buscamos es soluciones. Buscar soluciones. ¿Para qué? Pues para minimizar o para corregir esas posibles causas de situación-problema. Y nos preparamos para afrontarlas. Nos preparamos para afrontarlas o aprender a actuar en esas circunstancias, porque cuando alguien viene con una situación concreta, nosotros tenemos 3 formas de poder actuar. ¿Vale? 3 formas. Imaginaos que viene un chico que manifiesta unos niveles de ansiedad un tanto desadaptativa, es decir, que le impiden y le inciden en su vida personal y en su vida deportiva, y entonces nosotros lo que podemos hacer es, por ejemplo, un control temporal. Un control temporal es enseñarle técnicas de respiración, técnicas de relajación, racionalización. ¿Para qué? Pues para enmascarar y para minimizar esos niveles de ansiedad.
¿Esa es la solución? No, eso es como me duele la cabeza, me tomo un analgésico y voy al examen y hago el examen. Pero si tengo un problema, al día siguiente me va a volver a doler la cabeza. Hay otra forma de actuar que es actuar sobre las causas, buscando una solución definitiva. Es decir, ¿por qué ese sujeto manifiesta unos niveles de ansiedad desadaptativa? Y entonces investigamos las causas, las percepciones que tiene ese sujeto sobre su actuación y su rendimiento. Y muchas veces la ansiedad adaptativa la está generando el propio entorno deportivo. Y luego hay otra forma que es aprender a actuar en esas circunstancias. Aprender a actuar en esas circunstancias que son inherentes a la propia práctica deportiva. Cansancio, fatiga, estrés, ansiedad, frustración, forman parte del día a día del deportista. Entonces tienen que aprender a convivir con esas circunstancias. ¿Qué es lo que nos transmiten los medallistas olímpicos? Pues un poco, ahí tenéis las medallas que hicieron. Pues qué fácil lo hicimos, gracias por enseñarme a disfrutar. Apoyo fundamental para el logro. Diversión y disfrute en el proceso. Vale más la enseñanza de disfrutar, este se colgó un poco, que el ganar una medalla. Hombre, tampoco es eso, pero veis que todos ellos hacen referencia a disfrutar y a divertirse. Y creo que es la base de un buen programa de intervención. Recomendaciones. No esperes a que pasen cosas, quizás no lleguen nunca. Toma iniciativa e implícate. Es preferible decir, me equivoqué, a decir, si lo hubiese intentado en la vida y en el deporte. Entonces, entrena tu mente para que sea el motor de tus acciones y cuida tu cuerpo porque es el instrumento con el que tienes que llevarlas a buen fin. La felicidad es un estado de ánimo que podemos crear con nuestros pensamientos, emociones y conductas. El descontrol emocional y los sentimientos de culpabilidad enturbian la felicidad. Para sentirte bien, has de tratarte bien y estar bien. Es muy difícil que a ti las cosas te vayan bien si no te tratas bien o tú no estás bien, a partir de la educación emocional y el manejo de tus pensamientos. Entonces, llegado a esto, podríamos decir, oye, ¿el deporte de alto nivel es nocivo para la salud mental del deportista? Y yo estoy en condiciones de deciros que no, pero con matizaciones. Con matizaciones. Este fue subcampeón olímpico en Londres, 2012, Nico García, de taekwondo. Y esta es la conclusión de más de 45 años de profesión, más de 60.000 sesiones de entrenamiento psicológico, más de 2.500 deportistas, más de 30 deportes, sin entrar en especialidades. Aquellos deportistas de alto nivel que incorporan el entrenamiento psicológico a su formación integral, el porcentaje de casos patológicos es prácticamente inexistente, menos de un 1%. Y eso tiene una evidencia empírica de 45 años, 40 años de profesión. Esa es la realidad. Por lo tanto, cuando a mí alguien me viene y me dice, no, es que, claro, yo ahora cojo un deportista que ha tenido problemas psicológicos y lo primero que tendríamos que hacer es investigar y ver cómo se inició ese deporte, cómo ha sido su infancia. Claro, si nosotros nos adentramos, para no poner ningún ejemplo español, nacional, si nosotros nos adentramos en la vida de la gimnasta, en Simone Biles, ¿qué experiencias ha tenido? ¿Qué vida ha tenido? Complicada, ¿no? Y así todo. Entonces, si nosotros analizamos los deportistas o las personas que llegan a ese tipo de situaciones complejas, es muy probable que su experiencia inicial tenga mucho que desear. Bueno, mi filosofía, yo sigo trabajando, me sigo divirtiendo y disfrutando con lo que hago, procuro hacerlo, se basa en esos 4 pilares, que es ilusión y pasión, como decía Idoia, compromiso, reto, oportunidad y creatividad e innovación. Entonces, gracias por permitirme contar mis experiencias y espero que os sirva de algo, sobre todo para que podáis filtrar aquellas cosas que leáis o que oigáis, porque hay que filtrar, hay que ser bastante coherentes con lo que oímos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. No me lo creo ni yo. Nada, bien, no pasa nada. No, puntual.
Muchísimas gracias por la ponencia y por compartir esta información tan interesante y tan aplicable a nuestro día a día. Vamos a pasar ya rápidamente a la parte final, que queda una mesa redonda. Si os parece, dejamos las preguntas, como vamos de tiempo justo, y lo enlazamos con la mesa redonda. Por si se os ha quedado alguna duda por preguntarle a Pablo, lo hacemos en la mesa redonda. Vamos a colocar rápidamente los sillones y va a incorporarse a la jornada nuestro moderador, Francisco López, que viene en representación de SIDE.